Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta Corte Superior de Justicia de Junín, a nombre de la Comisión de Capacitación 2018. El día de hoy nos reúne la conferencia magistral El activismo judicial, diálogo y las sentencias estructurales. Está con nosotros en nuestra mesa de honor el doctor Ricardo Corrales Melgarejo, en su calidad de presidente de la Comisión de Capacitación 2018. Un voto de aplausos para él, por favor. Nos acompaña el día de hoy el doctor Dante Reinaldo Torres Santés, coordinador de la Academia de la Magistratura, sede Junín. Voto de aplausos. Él estará dándonos como expositor, y también nos estará acompañando en calidad de panelista la doctora Rosana Ramos Raimundo, jueza del segundo, quinto juzgado civil de nuestra ciudad de Huancayo. Un voto de aplausos para ella. Vamos a iniciar nuestra conferencia magistral de hoy. Invito al doctor Ricardo Corrales Melgarejo para las palabras iniciales de este evento programado para el día de hoy, jueves 16 de agosto. Buenas tardes con todos. Nuevamente pues es un honor dirigirme a ustedes para iniciarles esta importante actividad académica, y también recordarles que el próximo jueves, vienen 2 jueves más, el próximo jueves estamos exponiendo sobre la reforma constitucional del sistema de justicia, un tema muy actual. Va a estar como panelista también el decano del Colegio de Abogados de Junín, el doctor Elías Vilcabamán, ¿no? Y también el fiscal superior Miguel Ángel Villalobos, quien va a exponer sobre la problemática que se presenta en ese órgano constitucional autónomo. Y finalmente, el 29 de este mes está el doctor Gonzalo Mesa Mauricio, quien va a exponer sobre el derecho constitucional a la propiedad, que es un tema muy interesante. Recordarán que el doctor fue juez de Jauja y luego ya ascendió como juez superior, se fue al Distrito Judicial de Ica, luego al Distrito Judicial de Lima Sur. Entonces él va a estar con nosotros en esa oportunidad. Finalmente quiero yo aunarme pues al pésame, al luto que estamos los jueces sobrellevando con el fallecimiento del juez de paz Jorge Aníbal Arrieta Santibáñez, a quien pues llevamos nuestras oraciones para que esté al lado de Dios y nos ilumine desde el cielo para impartir adecuada justicia. Doy por inaugurar esta presente actividad académica. Muchas gracias. Pues bien, vamos a dar el paso entonces a la conferencia magistral, el activismo judicial, diálogo y las sentencias estructurales. Invito al doctor Dante Reinaldo Torres Santés, coordinador de la Academia de la Magistratura, sede Junín. Lo dejamos con él y le tributamos un cariñoso voto de aplausos. Tiene que hacer de agradecimiento al doctor Ricardo Corrales por su gentil invitación, asimismo saludar a la doctora Ramos por su presencia, por acompañarnos en la mesa. Para mí es un honor compartir la mesa central con usted. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es el activismo judicial dialógico y las sentencias estructurales. Para tal fin, antes de estructurar mi exposición, me gustaría que ustedes puedan ver algunas imágenes que de alguna forma nos van a ayudar para entender el hilo de mi exposición. Se generan conflictos sociales, no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica y en otros países, en el cual podemos advertir, por ejemplo, el derecho a la educación, el acceso precisamente a este derecho de personas mayores, sobre todo en zonas rurales,
que tienen un impedimento por la distancia, por factores materiales de poder acceder a una educación idónea. Pero también se presentan situaciones como por ejemplo en Colombia el desplazamiento forzado interno, producto precisamente de la violencia que aconteció en aquellos tiempos por muchos años, en el que de alguna forma millones de personas se tuvieron que desplazar al interior del país por precisamente este tipo de situaciones sociales. Asimismo también podemos apreciar, por ejemplo, en este conflicto o esta de alguna forma deficiencia universitaria cuando existía la Asamblea Nacional de Rectores, y precisamente a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, tiempo después se crea una ley que permite crear a la SUNEDU para precisamente encargarse de crear esta SUNEDU que de alguna forma permitiría tener un sistema educativo superior de calidad. Vemos precisamente el licenciamiento de diferentes universidades ya a nivel nacional, sean públicas o privadas. Luego también advertimos, por ejemplo, conflictos vinculados a derechos ambientales. Esta imagen es específicamente de Argentina, donde aconteció precisamente diferentes contaminaciones, específicamente a un río, al río Riachuelo, donde se estableció diferentes tipos de mecanismos para precisamente coadyuvar a contrarrestar este tipo de conflictos que nacen a nivel de Latinoamérica. Luego vemos también, por ejemplo, en Colombia, el hacinamiento carcelario, donde existe una sobrepoblación de personas dentro de las cárceles que evidentemente impiden el desarrollo normal y afectan el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, a la intimidad y entre otros derechos. Esto entonces nos permite de alguna forma hacernos un interrogante. ¿Cómo influye el activismo judicial dialógico a través de las sentencias estructurales en la función jurisdiccional respecto de derechos sociales? Para abordar el tema de mi exposición, nosotros hemos dividido en tres ejes centrales. El primer eje central está vinculado al paradigma del Estado constitucional y el constitucionalismo dialógico. Vamos a detenernos brevemente sobre qué es el paradigma del Estado constitucional. Realizaremos una diferencia clave para entender el constitucionalismo del norte global y el constitucionalismo del sur global, para luego enfocarnos en lo que sería el constitucionalismo dialógico. No sin antes luego advertir la importancia de la función que cumplen hoy los tribunales o las cortes constitucionales. Acto seguido, nosotros vamos a desarrollar ya en el segundo tema de mi exposición qué son las sentencias estructurales, cuáles son las características primordiales para advertir o reconocer que estamos ante una sentencia estructural. Asimismo, los presupuestos para la emisión de estas sentencias estructurales, los efectos de las sentencias estructurales, y un punto álgido y crítico es respecto de la ejecución de las sentencias estructurales. Finalmente, en un tercer eje de mi exposición, nosotros vamos a desarrollar el tema vinculado a las sentencias estructurales, pero desde un desarrollo de la jurisprudencia comparada. Para tal fin, vamos a advertir con algunos ejemplos de algunas cortes constitucionales que ya han venido trabajando en base a un activismo judicial dialógico este tipo de sentencias estructurales, siempre con la finalidad de proteger derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy interesante de la Suprema Corte de los Estados Unidos, la Corte Constitucional de Sudáfrica, el Tribunal Supremo de la India, también un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, y claro está la Corte Constitucional colombiana, quien ha venido trabajando denodadamente en este tema. Finalmente, nuestra incipiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero que de alguna manera ya está empezando a dar pasos firmes. Respecto del primer tema, el paradigma del Estado constitucional y el constitucionalismo dialógico. Es sabido por todos nosotros el cambio de paradigma del Estado legislativo, del Estado de Derecho al Estado constitucional de Derecho, que trae como consecuencia evidentemente la importancia de la Constitución que irradia todo el ordenamiento jurídico, no solamente a derechos sustanciales o derechos materiales,
sino que también al derecho procesal. Es por eso que, entendiendo esa irradiación de la Constitución, se entiende hoy en día la Constitución ya no solamente como un documento político, sino que es una norma jurídica que tiene eficacia directa, de aplicación directa para proteger derechos fundamentales. Nace entonces a nivel, por ejemplo, del derecho procesal, este binomio denominado proceso-constitución. Producto de la evolución precisamente del derecho procesal y al ser influenciado por este paradigma del Estado constitucional de derecho, estamos hoy en día en este nuevo enfoque que se conoce como la constitucionalización del derecho procesal, donde evidentemente tenemos que aplicar principios y reglas para la tutela de los derechos fundamentales, y si es necesario incluso derrotar algunas reglas, siempre con la finalidad de poder generar supremacía constitucional. Esto es importante porque nos permite entender a la Constitución como esa norma que va a irradiar a cualquier especialidad del derecho. No solamente es un trabajo de los especialistas en derecho constitucional, sino en general, y también a nivel administrativo. Es importante, por ejemplo, ese precedente que de alguna forma fue revocado, se generó un overruling sobre ese precedente que se podía ejercer el control difuso a nivel administrativo. Por ejemplo, ese es un gran avance desde mi perspectiva, porque todos ya teníamos una mira, un enfoque desde siempre del derecho constitucional. Luego de que nosotros entendemos que este paradigma del Estado constitucional se ha quedado, y espero que en un tiempo, es importante que nosotros podamos reconocer que existe un constitucionalismo contemporáneo. Ese constitucionalismo contemporáneo, si queremos hacer un gráfico para diferenciar el constitucionalismo del norte global del sur global, vamos a decir lo siguiente. En el constitucionalismo del norte global nosotros vamos a encontrar principalmente a los países desarrollados, principalmente países de Europa, mientras que en el constitucionalismo del sur global corresponde a los países subdesarrollados, en desarrollo, principalmente a países de Latinoamérica. Y para poder reconocer, dar algunas características, nos vamos a apoyar del profesor Bietz, el profesor sudamericano, que permite de alguna forma identificar cuáles serían esas características que advertirían qué países estarían dentro de este constitucionalismo del sur global. Por ejemplo, tendríamos el reconocimiento de los derechos sociales como derechos fundamentales, derechos justiciables, que se van de alguna forma buscando protección o desarrollando a través de la emisión de sentencias. Se viven en contextos de emergencia, de precariedad económica, existen grandes brechas sociales, económicas también, existen cortes constitucionales meridianamente activistas, precisamente ante los déficits institucionales de los poderes públicos, de los actores encargados de implementar políticas públicas para proteger esos derechos de masa, esos derechos colectivos. Pero ante la inexistencia, ante la ineficiencia precisamente de estas políticas públicas, de estos actores políticos, sociales, nace como consecuencia de esto el fortalecimiento de los tribunales constitucionales, de las cortes constitucionales, para que a través de sus decisiones judiciales puedan de alguna forma rediseñar, ayudar a implementar políticas públicas. Otro rasgo característico del constitucionalismo del sur global son los derechos sociales, que no suelen ser considerados como derechos precisamente directamente justiciables, sino se les concibe antes bien como directrices políticas, como derechos programáticos, prestacionales. Y claro está, el legislador es el encargado de implementar las políticas públicas que correspondan para precisamente proteger esos derechos. Lo que no ocurre en un constitucionalismo del sur global en países de Latinoamérica. Si nosotros tenemos ese tipo de interpretación, evidentemente van a ser situaciones como, por ejemplo, por temas de costo no se van a poder generar políticas públicas para poder tutelar derechos sociales. No existe un presupuesto en el Estado para poder implementar determinada política pública que permita de alguna forma coadyuvar el desarrollo de un derecho al medio ambiente. Entonces, producto de las características que hace un momento hemos reconocido de este profesor sudafricano, que nos ha permitido reconocer cuáles serían los países, sobre todo advertimos de Latinoamérica, que de alguna forma estaríamos dentro de este tipo de constitucionalismo, es que es necesario, decimos, robustecer a los tribunales o las cortes constitucionales para que precisamente puedan ellos de alguna forma coadyuvar a esta implementación de políticas públicas en
la tutela de los derechos sociales. De esta forma, entonces, nosotros podemos advertir dos preguntas importantes. ¿Qué función entonces deben realizar los jueces frente a esas situaciones de afectación de derechos fundamentales? ¿Es que acaso debería existir una indiferencia frente a esa situación? ¿Pueden los jueces interferir en políticas públicas que correspondan al poder político con sus decisiones? Por mucho tiempo se ha intentado, en la separación de poderes, que el Poder Judicial, los tribunales en general, las altas cortes, las Cortes Supremas, no tengan interferencia a nivel de la política. Sin embargo, ante estos conflictos sociales, conflictos sociales, estructurales, económicos, ambientales, es necesario que los tribunales o las Cortes Constitucionales sí tengan una participación activa. Desde esa perspectiva, entonces, por ejemplo, sin caer, claro está, en el gobierno de los jueces, lo que nos decía Lampert, no es que los jueces van a interferir, van a implementar políticas públicas a través de sus decisiones judiciales, tratando de alguna forma de suplantar la labor que corresponde al poder político. No se trata de eso, porque caeríamos precisamente en el gobierno de los jueces, pero sí correspondería de alguna forma a los jueces que se comprometan precisamente con estas situaciones de afectación a derechos fundamentales, de vulnerabilidad, y además busquen responder ante estas necesidades regionales y de alguna forma también demarcar los límites y las posibilidades que los tribunales o las Cortes Constitucionales tendrían que tener. No es que a raíz del activismo judicial los tribunales o las Cortes Constitucionales puedan evidentemente hacer lo que les plazca. Definitivamente existen límites y posibilidades que tendríamos que ir trabajando para poder delimitar de alguna forma cómo es que los tribunales tendrían que intervenir ante estas situaciones. Pero lo que no podemos hacer es negar, claro está, la función que deberían cumplir estas Cortes Constitucionales ante la negligencia de los poderes políticos. ¿Qué ocurre? El activismo judicial, de alguna forma, nace precisamente a raíz de estas consecuencias que les hemos dicho. Pero el problema también es que a través de ese activismo judicial es que se van generando situaciones que de alguna forma van a permitir entender que debería el tribunal o las Cortes Constitucionales tener un límite. Por ejemplo, algunas características que el profesor norteamericano ha advertido es que gracias al activismo judicial los jueces son activistas cuando tratan, por ejemplo, de resolver temas de fondo, evitando obstáculos procesales a través de interpretaciones expansivas, superando, por ejemplo, incluso algunas reglas o jurisprudencias que el propio tribunal ha creado. Nace, por ejemplo, a través precisamente de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, instituciones procesales como, por ejemplo, el partícipe, la cosa juzgada constitucional, entre otras figuras procesales. Se liberan de ataduras interpretativas e incluso resuelven contra los textos y la jurisprudencia. Ya no estaríamos ante interpretaciones literales, sino que evidentemente interpretaciones conforme a la Constitución. Pero el problema es que estos tribunales o Cortes Constitucionales, a raíz precisamente de ese activismo judicial, puedan generar un problema mayor. El profesor Juan Manuel Sosa también advierte que una característica del activismo judicial sería que dictan decisiones invasivas de competencias ajenas o se atribuyen nuevas competencias. Por ejemplo, cuando se resolvió el conflicto del caso Casino y Tragamonedas, un conflicto de competencia, en el tribunal de alguna forma dio pasos que quizás de alguna forma estarían sobre lo que debería resolverse particularmente. Luego también, por ejemplo, una característica importante es que tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional. Y la pregunta y la crítica salta a la vista, si es que realmente los tribunales o las Cortes Constitucionales tienen que tener la última palabra para resolver conflictos sociales, si tienen la legitimidad para hacerlo o no. Por ejemplo, para poder decidir un conflicto de si personas del mismo sexo deberían de casarse o no. Si corresponde esa decisión a un tribunal o eso corresponde realmente al pueblo en general, por representación, en este caso el Poder Legislativo. Entonces se generan muchas situaciones que de alguna forma nos harían entender que el activismo judicial en realidad no serviría para la tutela de los derechos sociales. A pesar de ser creativos en sus respuestas, de innovar en el ordenamiento jurídico, trae de alguna forma consecuencias, y esto ha venido sucediendo en las sentencias del Tribunal Constitucional. Por eso es que la propuesta que nosotros planteamos
a raíz del constitucionalismo dialógico es que existe un activismo judicial dialógico, como lo vamos a ver ahora. Bien. Entonces, la propuesta que nos trae el constitucionalismo dialógico serían las siguientes, para poder identificar con algunas características. Pero antes de entender este constitucionalismo dialógico es importante entender cuál es la función contemporánea de los tribunales constitucionales hoy en día. Juan Manuel Sos, el profesor Eloy Espinosa han identificado algunas funciones que de alguna forma permitirían entender el límite y posibilidades que los tribunales constitucionales tendrían hoy en día. Una función republicana, como lo pueden apreciar en la diapositiva, que coadyuven a una integración social y política, ¿no? Buscan afirmar valores constitucionales, hablaríamos de una suerte de patriotismo constitucional o sentimiento constitucional, que cada uno comprenda precisamente esa labor. Una función reconciliadora, ¿no? Busca la consolidación de la democracia para evitar precisamente excesos de poder y de violencia, que estas no se vuelvan a repetir. Vean esas funciones que tendría un tribunal o una corte constitucional hoy en día. Una función, por ejemplo, moderadora, que busque ser un regulador o preservador de la unidad política nacional de conflictos competenciales. Una función de reconocimiento e inclusión social, que busque integrar a los excluidos del sistema, tanto políticos, económicos, culturales, etc. Los tribunales tendrían entonces que poner en la agenda o impulsar cambios estructurales los más afectados e infravalorados, que evidentemente se sentirían o tendrían respuesta a este tipo de afectaciones a sus derechos. Y finalmente una función racionalizadora, que permitiría la construcción de reglas interpretativas que permiten arribar a resultados razonables y predecibles, por ejemplo a través de creaciones de precedentes vinculantes, evidentemente dando buenas razones públicas. Estas funciones entonces contemporáneas de los tribunales o las cortes constitucionales el día de hoy permitirían entonces que nosotros podamos asumir un constitucionalismo dialógico. Veamos, en palabras del profesor Roberto Argarel, el profesor John Erster y José Luis Martí, tendríamos que nosotros de alguna forma estas características delimitarlas de la siguiente forma. Primero, la promoción de un diálogo constitucional, una discusión pública, abierta, plural, inclusiva, como mejor método para tomar decisiones. La legitimidad de las sentencias judiciales. Hay una crítica a que las decisiones sean secretas, con un mínimo de participación plural, por ejemplo, a través de audiencias plurales o, por ejemplo, la intervención de amicus curiae que permitan de alguna forma robustecer la decisión judicial y hacerlo más participativo. Se plantea también un enfoque de democracia deliberativa donde se participen la mayor cantidad de ciudadanos o de instituciones que de alguna forma estarían afectadas con las decisiones de los tribunales. Por ejemplo, la participación de universidades, colegios profesionales, ONGs, en general, instituciones que puedan coadyuvar a la decisión de los tribunales constitucionales. Eso de alguna forma sería el constitucionalismo dialógico, un diálogo participativo a través de una democracia deliberativa de los actores involucrados para la solución de los conflictos. Si entendemos eso entonces respecto del constitucionalismo dialógico, ¿qué sería entonces el activismo judicial dialógico? Bueno, el activismo judicial dialógico buscaría, por ejemplo, que los jueces o las cortes constitucionales ejerzan la jurisdicción no enfrentada con los poderes políticos, sino más bien colaborativa, participativa con ellos, con discusiones plurales, inclusivas, con la participación de esos representantes sociales que decíamos hace un instante. Entonces se generaría evidentemente una gran ventaja al momento de resolver los conflictos, porque nacería de la participación dinámica, integral de todos estos actores involucrados. Las decisiones, por tanto, serían socialmente más aceptadas. En el segundo eje de mi exposición, nosotros vamos a advertir entonces qué serían las sentencias estructurales y cómo éstas se producirían. Algunas características de las sentencias estructurales la podemos acoger el profesor colombiano César Rodríguez Garavito, quien ha desarrollado fuertemente estas características, las cuales sería, por ejemplo, que buscan un impacto general, más allá de los involucrados como partes dentro de un conflicto social. Se buscaría un aprovechamiento, en el buen sentido del vocablo,
de la decisión para poder tutelar a mayor cantidad de personas. Contienen medidas que involucren los diversos órganos públicos responsables de las políticas públicas deficientes o la ausencia de políticas públicas. Contienen mandatos estructurales. Cuando veamos en el tercer eje de mi exposición algunos ejemplos de sentencias de cortes constitucionales, vamos a ver cómo los tribunales de alguna forma han ido, por ejemplo, sugiriendo, ordenando, implementando o tratar de implementar en un plazo establecido, generar una comisión para un seguimiento de la ejecución de las decisiones. Para dictar una sentencia estructural, además, es necesario que por lo menos podamos estar frente a la legitimidad y poder para hacer cumplir los jueces sus decisiones. Es decir, los jueces, si bien es cierto, al momento de implementar o de ayudar a implementar políticas públicas a través de sus decisiones, claro está, deberían tener la legitimidad y sobre todo el poder de hacer cumplir esas decisiones. De nada serviría que en una decisión se intente coadyuvar en el diseño de una política pública y luego al final nos olvidemos de la ejecución. La capacidad institucional de implementar la decisión, evidentemente se tendría que analizar el enfoque sobre qué derecho o qué social se estaría vulnerando y cómo es que se debería abordar esa decisión, los costos de implementación de la decisión y la participación de los movimientos sociales. Algunos presupuestos, además, para la emisión de las sentencias estructurales son, por ejemplo, el bloqueo institucional lesivo de derechos. Ojo, que las sentencias estructurales nacen respecto de derechos de afectación a personas en general, derechos colectivos, de masa. Es excepcional, por tanto, la implementación de estas sentencias estructurales. La declaración de un estado de cosas inconstitucional, como lo ha hecho la Corte Constitucional Colombiana para advertir la vulneración de derechos fundamentales, violaciones sistemáticas y reiteración de derechos, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos. En el Perú esto de alguna forma también ha sido advertido y el Tribunal Constitucional también en varias sentencias ha establecido el estado de cosas inconstitucional. El problema radica en que el mensaje a veces es recibido como una suerte de descongestión de carga procesal, cuando la finalidad es otra. Solo debería actuarse en casos excepcionales, como decíamos, de vulneración de derechos fundamentales. Y los efectos, además, de las sentencias estructurales, como podemos apreciar, según el profesor Rodríguez, podemos dividirlos en dos aspectos: directo e indirecto, y material y simbólico. Material directo sería en el diseño de políticas públicas como se ordena en una sentencia. Indirecto sería la formación de coaliciones activistas para influir en la cuestión afectada. Y simbólico, dentro del rubro de directo, la definición y percepción del problema como una violación de derechos. Tendremos que tomar conciencia que estamos ante derechos sociales que vulneran a una gran colectividad de personas que de alguna forma requieren urgentemente, a veces, la protección de estos derechos. Indirecto, la transformación de la opinión pública sobre la urgencia y la gravedad del problema. Miren, el mensaje no solamente es para las partes, ni tampoco para los que de alguna forma se ven afectados con estos conflictos, sino el mensaje es para todos. Luego también podemos advertir algunos efectos, palabras del profesor José Rojas Bernal, que ya nos acompaña, ¿no es cierto? El profesor advertía que los efectos podrían dividirse entre órdenes, como por ejemplo exhortaciones, viabilizar existencia de la agenda pública, qué es lo que se debería incluir en la agenda pública para poder tutelar un derecho de manera urgente, fuertes y precisas, modifica los hábitos y prácticas cotidianas de las funciones del Estado, decirles que su función es de implementar políticas públicas y de hacerlas bien. Recomendaciones, órdenes, por ejemplo, impulsar acciones estatales y de coordinación y consenso político, y en ejecución, supervisar a través de comités de expertos que ayuden sobre cuestiones técnicas complejas. Como decíamos, de nada serviría la obtención de una sentencia si la ejecución no se desarrolla en el tiempo. La Corte Constitucional Colombiana, en una sentencia muy famosa, que la vamos a ver ahora, tiene más de 10 años implementando esa sentencia. O sea, la ejecución sigue dándose hasta el día de hoy. Bien,
Entonces, en el tercer eje ya de mi exposición, nosotros vamos a advertir algunas sentencias estructurales en la jurisprudencia comparada. Por ejemplo, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en una sentencia muy famosa, seguramente conocida por todos ustedes, ya hace muchos años atrás, el caso Brown versus Board of Education, en el que de alguna forma se dejaba de lado la segregación racial en las escuelas y por lo tanto se deja este precedente famoso, Plessy versus Ferguson. ¿Qué sucedía, no? Era prohibido que en una escuela puedan participar personas del mismo color, es decir, blancos y negros, y evidentemente esta sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos lo que hace precisamente es impedir que exista esta segregación racial y por tanto a través de una sentencia, la que estamos haciendo en mención, lo que busca es ordenar a través de este precedente que se generen, por ejemplo, sistemas escolares unitarios, ya no duales, procedimientos para asignación de docentes, construcción de escuelas, revisión de transporte público para establecer nuevas rutas, modificación de currículos, presupuestos y una serie de políticas públicas que deberían de ser implementadas por el poder político. Pero ante esa deficiencia, la Corte Suprema de Estados Unidos lo que hace es implementar o diseñar. ¿Pero qué ocurre? Evidentemente esto es una situación de afectación social que no fue bien recibida y evidentemente hubieron algunos gobernadores que se pusieron, nace entonces para poder fortalecer este caso Brown Board of Education con el caso Cooper versus Ann en 1958, en el que un gobernador, por ejemplo, de Arkansas no dejaba ingresar a los estudiantes afroamericanos. Incluso los niños blancos, se ve en un video que persiguen a los niños negros porque no les permitían ingresar a sus centros de estudio. Entonces, esto trajo como consecuencia que incluso el ejército tenga que intervenir para poder hacer cumplir esta sentencia. Miren, esto fue de alguna forma un impacto y sirve como un precedente para que ahora las decisiones de los tribunales puedan evidentemente encaminarse, moderarse, modularse con la participación de los poderes y los actores políticos para poder efectuar una decisión muchísimo más justa. La Corte Constitucional de Sudáfrica, por ejemplo, también en el caso Grootboom, el Estado permitió que un grupo de personas sin techo permanezcan en el lugar que habitaban hasta que el Estado les brinde un refugio seguro y adecuado, dado que carecían de vivienda y vivían además en lugares con plástico. Entonces la Corte Constitucional de Sudáfrica declaró el derecho obviamente a tener acceso a una vivienda adecuada, implementando políticas públicas para evitar este tipo de vulneraciones. Ordena diseñar un plan integral y realizable para cumplir obligaciones, incluso determinando plazos. El Tribunal Supremo de la India, en el caso PUCL India, en relación al derecho de alimentación, por los años 2001, si no me equivoco, es que se produce estos efectos catastróficos, ¿no? y hambruna vividas en este país, y el Tribunal Supremo de la India, precisamente ante la detección, ante la ineficiencia de estas políticas públicas del Estado hindú, lo que hizo es precisamente diseñar o implementar estas políticas públicas para que los encargados sean los que puedan ejecutarlas. Estas medidas evidentemente han exigido un desarrollo, por ejemplo, de programas de almuerzo para los niños en las escuelas, de planes de seguridad alimenticia nacionales, entre otros. En Latinoamérica también tenemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República, por ejemplo, en el caso Mendoza, derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo. Eso es una demanda de un grupo de personas que exigían al Estado nacional y a 44 empresas la reparación, la indemnización por los daños y perjuicios que habían ocasionado a este río Matanza-Riachuelo. La demanda evidentemente es surgida por no establecer políticas públicas de control, ¿no? o sanciones respecto a las contaminaciones que se estaban generando en este río, respecto, por ejemplo, del arrojo de residuos sólidos. La Corte ordenó, por ejemplo, lo siguiente: ordenó al Estado la presentación de un plan integral de saneamiento ambiental en un plazo de 30 días,
orientados al diseño de una política pública que deberá comprender, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de las 44 empresas, un programa de educación ambiental dirigido a los ciudadanos. O sea, este tipo de efectos, de sentencias, de tribunales, de cortes constitucionales, permite, de alguna forma, ya tener un acercamiento a la protección de estos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, los aún llamados derechos de tercera generación. Otros efectos, por ejemplo, que tuvieron son a niveles de gobierno y empresas involucradas, es que se suscribió un acuerdo interjurisdiccional que motivó, por ejemplo, que el Poder Legislativo Nacional pueda promover una ley y se pueda crear la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Miren, qué importante, ¿no? La creación de una ley, de una institución a raíz precisamente de la emisión de una sentencia de estas altas cortes. La Corte Constitucional Colombiana, sin duda, se lleva el premio mayor en este tipo de sentencias estructurales. Para muestra, solamente un par de sentencias. La sentencia T-153 del año 98, del hacinamiento carcelario. En este caso, Manuel Duque solicita el mejoramiento de las condiciones carcelarias porque vivían en constante sobrepoblación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, la cual, por ejemplo, vulneraba sus condiciones fundamentales, evidentemente, a la salud, a la integración, a la integridad, a la intimidad. La Corte ordenó, por ejemplo, la práctica de varias inspecciones judiciales y el envío de cuestionarios. Miren, es importante, el envío de cuestionarios al Ministerio de Justicia y de Derecho, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos, a la Policía Nacional, con el fin de obtener información sobre la situación real y global de las cárceles de ese país. De todas las cárceles, ya no solamente de Manuel Duque, donde él estaba, sino de todas las cárceles a nivel nacional. El resultado, por ejemplo, las condiciones de reclusión en las cárceles son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana. Hasta el año 97 detectaron que habían 42.454 personas, cuyos existentes eran 29.217 de sobrepoblación. O sea, en realidad había un 45.3% de sobrepoblación en las cárceles. Entonces, este tipo de sentencia estructural ha permitido que la Corte Constitucional Colombiana ordene lo siguiente: a los tres poderes del Estado elaborar un plan en 3 meses y realizar en 4 años ya un plan de construcción y refacción carcelaria para garantizar condiciones de vida digna en los penales. Miren, si no se establecía un plazo para la ejecución de esto, evidentemente podría resultar un saludo a la bandera, pero lo más importante es el seguimiento a la ejecución de estas sentencias. Dispuso, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, vigilar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia. Otra sentencia famosa de la Corte Constitucional Colombiana es el T-025 del año 2004, el desplazamiento forzado interno, ¿no? En el que corresponden los desplazamientos de las poblaciones debido, les decía, al conflicto interno armado que existía en aquel tiempo y que de alguna forma permitió que millones de personas tengan que desplazarse al interior del país. La Corte ordenó lo siguiente: el plan de acción para dar prioridad y ayuda humanitaria, otorgando plazos para detallar, por ejemplo, definir el presupuesto nacional que será destinado para tutelar esos derechos, elaborar un plan de contingencia, garantizar el acceso efectivo de los accionantes al sistema de salud y medicamentos, entre otras políticas públicas que de alguna forma debió ser instaurada por los poderes políticos. Ya en el Tribunal Constitucional del Perú, nosotros también tenemos algunas sentencias que de alguna forma se están de alguna manera permitiendo entender que estaríamos ante este tipo de sentencias estructurales a raíz precisamente de un activismo judicial dialógico. Por ejemplo, la sentencia del 031-49-2004, el caso Gloria Yarlequé, el tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional por la actitud reiterada de los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, de los funcionarios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, ante las demandas de los docentes, ¿no?, del pago de subsidios de LUT y CPL, donde tendrán que esperar hacer una cola inmensa para que luego puedan tutelar sus derechos. De alguna forma, el tribunal
al declarar ese estado de cosas inconstitucional, de alguna forma va permitiendo entender que son conflictos sociales que se van generando en el Estado. Luego la sentencia del Tribunal 017-2018, en el caso de filiales universitarias, el Tribunal nuevamente declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema de educación superior, y a raíz precisamente de esa sentencia es que se crea la superintendencia, la SUNEDU. La SUNEDU se crea a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, está producto de una ley emitida por el Congreso. Es decir, se detecta el problema, la afectación a un derecho educacional. El Estado Nacional, la Corte Constitucional, o en este caso el Tribunal Constitucional del Perú, advierte la importancia de generar un diseño distinto que permita un sistema educacional de calidad. Y de alguna forma podemos ver el resultado al día de hoy, las sentencias del año 2010, la ley universitaria de las UNEDUs 2014, hoy 2018, vemos cómo las universidades se están poniendo las pilas para poder se les pueda otorgar la licenciatura. Dicho sea de paso, ¿no? En Huancayo ya la Universidad Continental tiene licenciamiento. Es un saludo que deberíamos hacer e imitar a las otras universidades. Y entonces esto permite de alguna forma generar un cambio estructural a nivel educativo. El expediente 00853-2015, un proceso de amparo, esta de sentencia ya es un poco más reciente, por ejemplo, en la que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por dos hermanas contra la UGEL en Amazonas. ¿Qué ocurre? Dos personas mayores de edad que quieren estudiar en un colegio secundario, pero ante la lejanía de un colegio donde puedan ellas estudiar por ser mayores de edad, el cual se encontraba a 4 horas de distancia, 2 horas en movilidad y 2 horas caminando. Entre ir y volver ya eran 4 horas, y había la posibilidad de acceder a un centro educativo donde estudian personas menores de edad, escolarizado. El director advierte que sí es importante ante esa situación material, estructural, porque en zonas rurales normalmente ocurre eso, lo deben saber los profesores que tienen que desplazar para poder enseñar. El director dice que sí, es viable, pero la UGEL dice que no, por un tema formal. Esto llega al Tribunal Constitucional en esta sentencia 853-2015, y el Tribunal de alguna forma advierte, se presta ese caso en particular para que haga un análisis a nivel estructural de todo el Perú, y advierte la necesidad de implementar, o que el gobierno implemente políticas públicas, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica, que de alguna forma se detecta principalmente este tipo de conflictos, para poder asegurar que nadie esté impedido de recibir educación adecuada, ¿no? Por razón de situaciones económicas, y que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. La disponibilidad también, la accesibilidad a educación de personas de extrema pobreza en el ámbito rural, ¿no? Y finalmente, en ese sentido, ordenó al Ministerio de Educación el diseño, la propuesta y la ejecución de un plan de acción en un plazo máximo de 4 años, que vencería el 28 de julio del año 2021, en el año del Bicentenario, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad de extrema pobreza. Miren qué importante esta sentencia del Tribunal Constitucional, que permite, que se presta un caso aparentemente solamente entre particulares, o que no podría generarse de repente un conflicto de masa, pero presta esta sentencia para que el tribunal pueda emitir una sentencia estructural, prestarse de este activismo judicial dialógico, y de esa manera pueda ordenar que el órgano competente pueda diseñar esa política en un plazo establecido. Y lo último, hace un par de meses se anunció públicamente en la página del Tribunal Constitucional la conformación de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional. Miren, la comisión fue creada por la decisión del Pleno Jurisdiccional del Tribunal y está a cargo del doctor Eloy Espinosa, que precisamente fue quien hizo la propuesta, y de algunos asesores jurisdiccionales.
tendrían la función de supervisar el cumplimiento de sentencias o decisiones finales de los tribunales constitucionales, esencialmente aquellas que contengan exhortaciones declaratorias de estado de cosas inconstitucionales y situaciones de hechos inconstitucionales como el que acabamos de ver. Entonces, esto nos permite reflexionar, ¿no? Y entender que no es que el activismo judicial dialógico sea un mecanismo que permita a los jueces entrometerse en la labor de los poderes políticos, sino todo lo contrario. Pero ojo, el activismo judicial dialógico, el que permite la participación también de los actores sociales, de los órganos no gubernamentales, de las universidades, para poder tomar una decisión más democrática. En conclusión, entonces diríamos que el activismo judicial dialógico permite tutelar los derechos fundamentales con la participación de los actores sociales y políticos comprometidos con el desarrollo y avance del Estado y la ciudadanía. Las sentencias estructurales son evidentemente manifestaciones del activismo judicial dialógico que tienen como finalidad evidenciar vulneraciones de derechos de masa y buscar la protección eficientemente. Se comprende entonces que el rol del juez en la sociedad contemporánea es importante y se hace referencia a que esta función jurisdiccional debería ser colaborativa, participativa, adecuada e integral, con énfasis en la tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, obviamente desterrando el decisionismo judicial y respetando la separación de poderes y evidentemente el principio democrático de derecho. Bien, muchísimas gracias. Luego de haber tenido la exposición del doctor Dante Reinaldo Torres Artés, vamos a invitar a los panelistas. Nos acompaña en primer término la doctora Rosana Ramos Raimundo, a quien vamos a invitar para su participación. Le tributamos un voto de aplausos. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes y considero que es imposible iniciar mi participación en este evento académico sin antes agradecer la invitación que se me hiciera llegar y también destacar el rol activo del doctor Ricardo Corrales Melgarejo, quien como presidente de la Comisión de Capacitación de nuestra Corte Superior de Justicia, semana a semana nos convoca en nuestros eventos académicos, que definitivamente nutren nuestros conocimientos jurídicos. Los ampliamos, los profundizamos y sobre todo, como en este caso, a través de la ponencia del doctor Dante, nos permite reflexionar sobre los cambios que se vienen dando en nuestra sociedad día a día. Y estos cambios obviamente e indudablemente generan cambios en el derecho, en la forma de ver, en la forma de aplicar, de concebir el derecho. En ese entendido, nosotros los jueces debemos tener en consideración todo aquello que estamos esbozando en nuestro quehacer diario, en nuestro diario trabajo jurisdiccional, y a la par de ello saber y concebir que es necesario que nosotros coadyuvemos a un real establecimiento de un Estado social y democrático del derecho. ¿Qué significa? Poner en efectividad, hacer eficaz una justicia social y la dignidad humana.
segundo término, señores, permítanme felicitar esta ponencia tan importante y trascendental, creo yo, del doctor Dante Torres Altés, quien es el coordinador de la AMAGE en esta ciudad, quien ha tenido un fino razonamiento crítico de la ponencia respecto al activismo judicial dialógico y las sentencias estructurales. Pues a través de su ponencia nosotros podemos orientar no solo nuestra labor jurisdiccional diaria, sino creo que lo más importante, nos invita a participar de esta reforma judicial que hoy en día la sociedad nos pide a gritos. Una reforma real. Debemos empezarla ya. Este es un punto de partida con esta ponencia tan importante del día de hoy. Y en mi particular entendimiento, que quiero compartir con ustedes, esta reforma la vamos a iniciar considerando la independencia de un juez. Independencia en dos sentidos: independencia de los poderes. Obviamente, sin inmiscuirnos en las atribuciones que los otros poderes tienen, siempre respetando la Constitución, siempre respetando las leyes. Y de otro lado, entender esta independencia dentro del mismo Poder Judicial. Independencia tanto de carácter vertical como horizontal. Pues si nosotros, los jueces, vemos que se pueden constreñir nuestra libertad, nuestra independencia, definitivamente considero yo que no podemos hablar de una real reforma del Poder Judicial. Y es esta independencia que va a generar lo que acabamos de escuchar, ese cambio a través de las sentencias estructurales y este activismo judicial dialógico. Quiero culminar esta reflexión indicando que este valor de la independencia es un valor supremo, es un derecho fundamental que hay que saber defender, que hay que saber reconocer cada uno de nosotros, los jueces. Y es un valor que está reconocido no por mí. Yo voy a citar a un gran abogado y jurista, Piero Calamandrei, quien ya por los años 1935, en su obra Un elogio a los jueces por el abogado, resalta y nos pide que nosotros defendamos nuestra libertad. Y ingresando al tema que ha sido materia de ponencia, abordado ampliamente, detalladamente, en base a aspectos doctrinarios y jurisprudenciales desarrollados por el doctor Dante Torres, yo lo voy a resumir en lo siguiente. Debemos entender que las sentencias estructurales o macro sentencias es un medio a través del cual el juez va a poner en actividad los derechos constitucionales. Estos derechos constitucionales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, que se vienen conculcando, que se vienen afectando. ¿Y quiénes vemos a diario eso? Nosotros, los jueces, en nuestro quehacer judicial. Esa afectación generalizada, permanente y grave de estos derechos humanos debe ser advertida por el juez. ¿Por qué? Porque resultan incompatibles con la Constitución, y eso obedece ¿a qué? A causas estructurales, a la voluntad política del gobierno, de las personas que
nos gobierna. En ese sentido, pasamos a concebir que las sentencias estructurales, ¿qué hacen? Lo que hacen es resaltar un estado de cosas inconstitucionales. Por lo tanto, nuestras sentencias estructurales, ¿qué van a hacer? ¿En qué se van a constituir? Se van a constituir en mecanismos procesales, donde un juez de oficio, de vocación oficiosa, va a advertir esa constante afectación y por tanto va a dictar las medidas necesarias para que el Estado diseñe y ejecute un plan para que no se sigan afectando los derechos humanos fundamentales. Y considero, no sé si estoy equivocada, que el tema del activismo judicial dialógico radica básicamente en la ejecución de la sentencia. Es cierto que es necesario tener una cooperación, una coordinación y comunicación con las entidades estatales y todos los involucrados en relación a la afectación de los derechos fundamentales. Pero más allá de ello, y poniendo de relieve la independencia del juez, ¿no? Este activismo judicial debe estar orientado básicamente a la ejecución de las decisiones judiciales, que también el doctor lo ha desarrollado de manera tan amplia y ejemplificada a través de las vistas que hemos visto. Siendo así, y recordando la labor diaria que hacemos nosotros, es indudable que vemos este caso de afectación de los derechos humanos en los procesos de la ONP. Tenemos casos de pensiones de jubilación, tenemos casos de pensiones por enfermedades profesionales, tenemos casos de pensiones de viudez, tenemos casos de pensiones de orfandad, que día a día nosotros amparamos como jueces de instancia. Se apelan, nuestros jueces superiores confirman, básicamente por el desarrollo efectuado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional peruano, en sendas sentencias, ha establecido cuáles son nuestros derechos fundamentales. Y en torno a la pensión, ha establecido que este tiene carácter alimentario. A la luz de ello, tenemos nuestro Código Procesal Constitucional que nos da las facultades al juez para poder ejecutar nuestras sentencias como corresponde. Pero en la práctica y en la realidad, ¿viene sucediendo eso? No sucede. Señores, yo tengo en mi despacho ejecución de estos procesos por más de 4, 5, 6, 7 años, donde nosotros requerimos a las autoridades estatales y las autoridades estatales incumplen el mandato judicial. Multas, remisión de copias a la Fiscalía para las denuncias, poco o nada importa. Entonces estamos frente a una falta de voluntad política de atender estos derechos fundamentales, una grave afectación a nuestros derechos fundamentales. Entiendo por la concepción doctrinaria y jurisprudencial, a mí me queda muy claro que estas sentencias estructurales no parten de una instancia primera, ni de un juez civil, ni de un juez administrativo. Entiendo que parten a través de un juez constitucional y finalmente se definen estas sentencias estructurales a través de un tribunal constitucional, en este caso peruano. Pero no nos podemos encoger de hombros. Si hagamos extensiva estas orientaciones para poder ejecutar nuestras sentencias, pues considero
y creo válidamente que si acumulamos todos estos procesos de la ONP, donde se afecta este derecho a la pensión, que tiene que ver con el derecho alimentario, estaríamos cumpliendo los presupuestos que se requieren para emitir una sentencia estructural. No la tenemos, pero sí la podemos ejecutar sobre esa base. Y yo quiero aprovechar este momento porque también tuve una participación a propósito de la modificación del Código Procesal Civil, donde justamente aquí el doctor Ricardo Corrales también está a cargo de esa comisión, donde he propuesto poder ejecutar nuestras sentencias, sobre todo en ese ámbito, porque hay muchos más. Lo he propuesto y de verdad espero con el ánimo bastante positivo se pueda dar pie a la ejecución del plan que se ha puesto en conocimiento de la comisión. Entonces, me queda a mí como interrogante, doctor Dante, después de esta reflexión de querer aplicar este tema de las sentencias estructurales del activismo judicial dialógico, no solo frente a las entidades públicas, sino también aplicarlas a las entidades privadas, y no a nivel nacional macro, sino a nivel regional y local, para poder así evitar el perjuicio y la afectación a los derechos fundamentales. Entonces, si es posible que un juez, sea civil, sea constitucional, sea administrativo, pueda ejecutar sus sentencias a propósito de los presupuestos que tenemos en estas sentencias estructurales, no sé si usted tiene la concepción que yo posibilitaría ejecutar nuestras decisiones judiciales y con ello obviamente lograr un mayor afianzamiento de nuestra justicia, ¿cierto? Y lo más importante, que el justiciable vea pues que nosotros podemos dar la justicia que ellos vienen reclamando en el día a día. Yo le agradezco por su respuesta anticipada, doctor, y muchas gracias a ustedes por su atención. También en esta noche nos acompaña en calidad de panelista la doctora Pérsida Luján Sonaban, a quien invito para su participación. Le tributamos un voto de aplausos. Muy buenas noches, creo que primeramente disculpándome la tardanza, pero bueno, ya creo que es de conocimiento público que por ahora no estoy acá en la Corte, estoy en Pampas, Tayacaja, ¿no? Pero bueno, definitivamente, escuchando ya la última intervención que ha tenido el doctor Dante Torres Altés, igualmente la doctora Rosana, y sobre todo en la presentación de este tema, en mi condición solo de panelista, no voy a ser por favor de ponente, sino tan solo de panelista, solamente en el aspecto de lo que viene a ser las sentencias estructurales, que son aquellas sentencias que van a declarar pues el estado inconstitucional de algo. Y eso es justamente en qué momento se va a relacionar con este activismo, ¿no?, judicial que se nos exige, al menos en lo que viene a ser nosotros los jueces. No solamente puede de repente hacer una circunscripción a lo que es el derecho, pero un derecho muy positivo, normativo. No, nosotros tenemos que ir, y se nos exige en el activismo, es decir, más allá de este mandato expreso de la ley. Creo que en algunos casos, dadas ahora las circunstancias tan delicadas, pero sobre todo también, como dice, siempre orgullosos de ser jueces. Existimos muchos jueces buenos y solamente mínimo son los jueces malos.
Por eso este activismo judicial, el de la aplicación, el de la exigencia, de que nosotros los jueces podamos ir más allá del texto expreso de la ley, lo estamos haciendo mucho los jueces. Pero en el aspecto también de esta sentencia, en este activismo, en el cual nosotros no solamente vamos a ver, por ejemplo, a una sentencia interpretativa, manipulativa, etcétera, ¿no? Estas son estas sentencias dialógicas, sino justamente a este tipo de sentencias que van a declarar el estado de algo inconstitucional. Y sí se hace no necesariamente en una especialidad, sino en todo lo que es la aplicación del derecho. Muchas veces, inclusive, este activismo tiene que ver con lo que es el llenar el vacío legal, que lo hacemos también, creo que en la práctica judicial diario, frente a un hecho, una norma que normalmente está con años de retardo, o de repente no se está adecuando a ese hecho para resolver. Es así que nosotros no solamente pues ya esa concepción de un juez boca de ley, un juez decimónico, no. Tenemos que ver inclusive lo que es cohesión social, inclusión, reconciliación. Y este activismo pues tenemos que también tener en consideración con esas sentencias de mera incompatibilidad. Es verdad, el Tribunal Constitucional ha desarrollado en amplitud todo este aspecto, ¿no? Son uno de los que nos ha dado mucha luz, pero también a nivel de la jurisdicción ordinaria, llamémosle nosotros los jueces, que al final también somos jueces constitucionales, hacemos ese control difuso, ¿no? También hemos efectuado el aspecto del control, tanto en activismo judicial como en las sentencias estructurales. Para mí, más que todo, quería, luego de hacer estas pequeñísimas reflexiones, preguntar al doctor Dante Torres Altés sobre estos alcances de estas soluciones judiciales dialógicas, pero ya dentro de lo que es el quehacer jurídico diario, no de repente solamente en una especialidad constitucional. Sabemos de que ahora la especialidad constitucional totalmente tiene que ver con el resto de especialidades. No podemos decir que los de familia no tenemos nada que ver con lo que es derecho constitucional, no tenemos nada que ver con las sentencias del TC o lo laboral. Creo que nosotros, en lo que viene a ser el Tribunal Constitucional, al emitir estas sentencias, llamémosle así muchas veces de control, o sentencias pues en el cual de alguna manera está verificando las omisiones constitucionales y está declarando el estado de algo inconstitucional, normalmente una norma frente a lo que es la norma o la Constitución, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar nuestro activismo ya en casos concretos? Y asimismo con lo que viene a ser en esta sentencia estructural y dentro de lo que viene a ser a esa solución, ¿no?, judicial dialógica. Entonces esa es mi pregunta, doctor, y nuevamente dar las gracias a los asistentes y nuevamente también pedir la disculpa por la demora. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por las preguntas. Vamos a ejemplificar el caso de Argentina, un caso bastante interesante que tiene de alguna forma ya la participación y la inclusión de un juez de primera instancia para ejecutar estas sentencias estructurales que hemos expuesto. Y asimismo reflejar precisamente en los casos de día a día que advierte la doctora Pércida, como por ejemplo el caso laboral que mencionamos al inicio, bueno, en el eje de la exposición de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el caso, por ejemplo, de los docentes, ¿no es cierto?, quienes constantemente están reclamando y siguen reclamando, por ejemplo, ahora el bono del 30% por preparación de clases. Eso es un tema estructural. La pregunta es, ¿cuál es la política pública que instaura el gobierno para satisfacer, efectivizar las decisiones judiciales y, por tanto, proteger estos derechos? Entonces, ante esa inexistencia, ante esa ineficiencia, ante esa ausencia de estas políticas que permitan precisamente tutelar estos derechos, es que nacen estas sentencias estructurales a raíz precisamente de la adopción de este activismo judicial dialógico, ¿no es cierto?, en la participación
de diferentes órganos políticos, decíamos no gubernamentales, universidades, expertos, amicus curiae y todo lo demás, para poder incluso otorgar mayor legitimidad a estas decisiones. Y me llama mucho la atención esta sentencia, esta política pública, por ejemplo, de Argentina, que ya por el tiempo no lo he expuesto, es contra el bullying. Miren qué interesante. La sentencia del año 2011, T-905-2011, 30 de noviembre. ¿Qué ocurre? Se presenta una acción de tutela en Argentina producto de constantes afectaciones, agresiones, ofensas a una menor de edad en una institución pública, en un colegio, y ante la ineficiencia precisamente del colegio para poder tutelar estos derechos, a pesar de que de alguna manera ya estaban ellos, la Secretaría de Educación Departamental estaba cumpliendo con el reglamento interno que tenía este centro educativo, sancionando, en este caso, este tipo de situaciones de agresiones, de bullying que se presentan en los colegios, pero ante esa ineficiencia, o deficiencia, mejor dicho, de acción para poder tutelar estos derechos, lo que ocurrió es que precisamente cancelaron la matrícula de la hija y los padres pues la escribieron en otra institución, lo que normalmente ocurriría aquí también. Entonces, ante esta situación, la Corte Suprema de la Nación de Argentina instauró y diseñó algunas políticas interesantes. Por ejemplo, miren, primero detecta la llamada carencia actual de objeto por daño consumado. ¿Qué significa eso? En la sentencia T-170-2009, Argentina dice lo siguiente: la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía, se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar precisamente con la orden del juez de tutela. Entonces, en realidad, no se hizo nada. Entonces, ante esta situación, la Corte Suprema de Argentina, evidentemente preocupada por esta situación, lo que busca de alguna forma es que primero declaró que existió vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad y a la educación de la hija de los demandantes, pero dado que se configuró una carencia actual por objeto de daño consumado, ordenó al Ministerio de Educación Nacional, ojo, al Ministerio de Educación Nacional, que en el término de 6 meses, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, lidere la formulación de una política general que permite la prevención, la detección y atención de las prácticas de hostigamiento, acoso o manoteo escolar. Es decir, a raíz de un caso que podríamos pensar que es aislado, se genera y se presta precisamente para advertir la existencia de un conflicto estructural que lo sabemos todos, solo que no sabemos de repente cómo configurarlo. Entonces, ante esta situación, perdón, no era Argentina, era la Corte Constitucional Colombiana, advierte lo siguiente al final: la Corte resolvió ordenando que sea el juzgado de primera instancia, miren, no el propio tribunal, ¿no? En este caso no la Corte Constitucional Colombiana, sino el juzgado de primera instancia, el que vigile el cumplimiento de esta decisión, haciendo que en la práctica sea un órgano jurisdiccional el que controle que el Estado colombiano, a través de su sector de educación, cumpla con diseñar e implementar una política pública contra el bullying. Entonces, yo creo que este es un ejemplo que de alguna forma llama la atención para los conflictos estructurales, sociales, económicos, culturales, ambientales que se presentan en nuestro día a día, y que de alguna forma, si nosotros nos damos cuenta, en realidad no son conflictos de particulares, sino que en general se presentan problemas estructurales en países en desarrollo como el nuestro, que de alguna forma, ante esa deficiencia, decíamos, de los poderes políticos, la función jurisdiccional de los jueces tenga la labor, a través de este activismo dialógico, de coadyuvar en el diseño de la implementación de estas políticas públicas para la tutela de los derechos constitucionales. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Me indica el
presidente de la Comisión de Capacitación. Si hubiera alguna consulta, por favor. Sí, adelante, doctor, por favor, lo escuchamos. Primero, una felicitación al profesor, sintética de la exposición. Quería preguntarle si usted cree que es viable en nuestro país, ¿no?, donde no hay ocasión de diálogo, ni siquiera una institución más el Congreso, un juez puede lograr un consenso en temas cuando las instituciones, por ejemplo, son débiles, no tienen agendas propias, ¿no?, donde hay carencias económicas que al Estado no le permiten cumplir con sus obligaciones sociales y dicen que esas normas son programáticas, ¿no?, son normas de desarrollo. Entonces, ¿cómo un juez podría enforzar una sentencia? ¿Tendría efecto? O sea, ¿qué le van a decir, no? O sea, el Estado necesita más dinero, por ejemplo, lo que dijo la doctora, muy claro, hay un estado de cosas inconstitucional todos los días con la ONP. O sea, no es posible que una persona gane un sueldo mínimo, ¿no?, o una pensión de 300 soles. O sea, ¿quién vive con una pensión de 300 soles? Ese es un estado de cosas inconstitucional, atenta contra la dignidad de la persona. ¿Y cuál es la actitud del Estado? ¿El Congreso qué cosas? ¿Un juez lo va a poder hacer? Esa sentencia tendría efectos erga omnes si un jubilado presenta una demanda para que paguen una pensión digna, una pensión mínima. Esa sentencia que un juez debería dar, ¿no?, haciendo caso a esa demanda, haciendo lugar a esa demanda, podría extenderse, porque yo me imagino que si otros pensionistas demandaran, llegaríamos a una situación en que el Estado no podría cumplir, ¿no es cierto? Porque ese es el gran problema, ¿no? O sea, toda la plata de los jubilados se la gastan en otra cosa, ¿no? Entonces tendríamos que sacar de otro presupuesto de otro lado, no sé. Yo creo que es un poco inviable y no sé qué se podría hacer para, primero, lograr un estado de cosas que haga posible la aplicación de esto, ¿no? O sea, que en nuestro país se haga realidad esto como es en Argentina, en Colombia, y en Estados Unidos, pues, que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y me parecía todo esto que era importante señalarlo, ¿no?, porque no es solamente la situación de los jubilados, es la situación en total, en general en países donde veamos hay un estado de cosas inconstitucionales, en las cárceles. ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando de las cárceles hacinales? Yo he sido juez en Callao, he visto casos, habeas corpus planteados por ciudadanos extranjeros. Yo he tenido que declarar mi fundado, porque imagínense que si lo declaro fundado, porque para mí sí existía un estado de cosas inconstitucionales, yo decía, tuve que exhortar, ¿no?, al Congreso que dé normas para que estas personas pudieran tener acceso a diferentes prestaciones a las que el Estado está obligado, porque el Estado es garante de esa persona que está cumpliendo una sentencia. Y a veces ni siquiera cumpliendo una sentencia, sino preso provisionalmente, preventivamente. Entonces, yo, con el dolor en mi corazón, tenía que decirle, impugnar tu demanda, ¿no? Y eso es lo que pasa, porque imagínense que todos los internos plantearan una demanda de estas características. Tendríamos que soltarlos a todos. O sea, viendo la realidad del país, ¿qué opinas? A mí me parece que falta mucho todavía por hacer y que lo que más deberíamos impulsar quizás no es que los jueces pronuncien estas sentencias, ¿no?, de carácter estructural, sino que primero el Congreso cumpla su misión, ¿no?, su función, no solo de dialogar, sino de tomar la agenda ciudadana, ¿no?, de tomar los temas que a todos nos preocupan y recién después de eso, ¿no?, ya teniendo una agenda, podría un juez dictar o trascender en la sociedad con esto, ¿no? Hemos visto casos, por ejemplo, como esto del bullying. Eso sí se puede hacer. Yo creo que eso no demanda nada, ¿no? Pero una sentencia, digamos, de carácter ya justamente de las que serían trascendentes, que son las prestaciones de salud, las prestaciones pensionarias para los internos. O sea, a mí me parece que eso es un poco romántico, pero de repente usted tiene una salida para poder darle una observación. Bueno, antes de que inicie yo con mi exposición, tenía la misma reflexión que usted, doctor. Este es un trabajo de largo aliento, evidentemente. Miren, este trabajo que estoy haciendo es una tesis para sustentar la maestría en Venezuela. Y es un trabajo que es incipiente en realidad en nuestro país.
Si uno se pone solamente, por ejemplo, a indagar bibliografía al respecto, vamos a encontrar 5, máximo 6 autores que de alguna forma están intentando implementar y dar a conocer precisamente este tipo, primero, de conflictos sociales estructurales penales. Segundo, de cómo el tribunal ya de alguna forma, lo explican unas sentencias del propio Tribunal Constitucional peruano, está dando algunos pasos, ¿no? O sea, el activismo judicial dialógico no solamente, por ejemplo, es la emisión de sentencias estructurales, la deliberación que usted advertía, que ni siquiera el Congreso se pone de acuerdo, también es un rasgo característico de este tipo de decisiones o de activismo judicial que permitiría una participación de todos. Pero tenemos que darnos cuenta también que estamos en un país precisamente en desarrollo, y al estar en un país en desarrollo y evidenciamos precisamente este tipo de deficiencias, la respuesta no va a ser inmediata. Decía al inicio en la sentencia de la Corte Constitucional colombiana que, por ejemplo, la sentencia de desplazamiento no es una sentencia que se ha agotado en 5 días, o en 5 años, o en 10 años. Ese problema estructural es de los años 80. Hasta el día de hoy se siguen ejecutando autos que permitan hacer seguimiento a la ejecución de esa sentencia de la Corte Constitucional colombiana. O sea, no es una decisión o ejecución que se tenga que resolver de inmediato. Además es excepcional. Claro, nosotros identificamos problemas estructurales aquí, la ONG, no sé, temas que de alguna forma permiten identificar esos conflictos que usted, por ejemplo, ha advertido. Pero justamente esta exposición se trataba un poco de llamar la atención para que, en todo caso, empezamos a trabajar, a profundizar sobre cuáles serían esos mecanismos que de alguna forma permitirían ya de alguna manera tutelar estos derechos. Pero, por ejemplo, ya que el tribunal detecte un estado de cosas inconstitucional y que, por ejemplo, ordene en plazos establecidos la implementación de políticas públicas, es bastante. O sea, SUNEDO que decíamos hace un momento, la creación de esa ley no nace de la noche a la mañana, ¿no? Del 2010 al 2014, hacía la referencia, 4 años después se crea la SUNEDO producto de la sentencia, y ese es un problema estructural, ¿no es cierto? La educación superior, ¿cómo veíamos? Que los profesionales salían, ¿no? con la obtención de un título que ahora, por ejemplo, es más difícil hacerlo, ¿no? En la elaboración de la tesis y todas esas cosas. Pero eso trajo como consecuencia, por ejemplo, yo diría un ápice del formalismo jurídico que hacía referencia a la doctora Percy, hacia una crítica, ¿no? Cuando no existe precisamente una preparación, una exigencia a nivel universitario para los estudiantes futuros, por ejemplo, abogados, evidentemente el perjuicio es ese, la consecuencia es esa. Entonces, esto es una solución de largo aliento, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si vemos a nivel comparado, ¿no? El caso de la contaminación ambiental. Aquí podemos ver contaminaciones en diferentes ríos que tenemos, ¿no? Y eso podría servir evidentemente válidamente para un problema de este tipo. Pero la modificación del Código Procesal Civil, por ejemplo, que se da referencia a la doctora Ramos, con la presentación de este proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya, por ejemplo, trae una mejora, que es precisamente la incorporación de los procesos colectivos, intereses difusos, ¿no? Que de alguna forma permitirían identificar cuándo se estaría ante un tipo de conflicto social, quiénes tendrían la legitimidad para interponer, por ejemplo, esa demanda ante ese tipo de procesos, cuál sería, por ejemplo, o la cosa juzgada, qué repercusión tendría en estos derechos colectivos. Entonces, ya de alguna forma ese proyecto del Código Procesal Civil, que por cierto el actual no lo regula, trae este tipo de cambios, ¿no? Entonces, yo diría más bien que esto permite reflexionar para que podamos tomar cartas sobre el asunto. Y usted decía que el Poder Legislativo no se pone de acuerdo, justamente no diseña políticas públicas. Es precisamente, doctor, por ese tipo de situaciones es que nace el activismo judicial dialógico, para poder precisamente buscar los amicus curiae, que esa sentencia del tribunal que incorpora amicus curiae a los amigos de la Corte no son de 10 años, no pasará 10 años atrás, pero ya de alguna forma se avisoran instituciones, formas de participación deliberativa para que la sentencia a su vez adquiera mayor legitimidad. Entonces, yo no pensaría que es un sentimiento constitucional, ¿no? Sino que pensaría más bien
que este sería el inicio para poder justamente partir sobre una reforma no solamente judicial, sino que dar pasos en investigaciones, en diferentes, por ejemplo, que este tema que para muchos es un poco desconocido, sea, por ejemplo, tomado con mayor esfuerzo y entusiasmo para poder afrontar e identificar esos problemas estructurales que usted ha dicho y bueno, y lanzarlos incluso, ¿no? Ahí habrá seguramente un juez valiente que en base a este paradigma del Estado constitucional, por ejemplo, no solamente exhorte, sino que pueda de repente ir más allá intentando llamar la atención para que esto no sea incluso todavía necesario esperar a que una alta corte o una corte de vértice sea finalmente quien pueda implementar esta sentencia estructural. Entonces yo creo que puede ser, habría que ver la forma nada más de cómo generar ese cambio. En otros países, por ejemplo, también una forma de dar solución cuando no se implementan en el plazo establecido que el tribunal ha advertido, incluso pueden sancionar al presidente de determinada autoridad. ¿Se acuerdan que hacíamos referencia a la creación de esta cuenca en Argentina? Si en el plazo establecido no se había tomado una decisión, no habían resultados, la propia Corte Suprema de la Nación Argentina incluso podía sancionar al presidente encargado de esa institución. Entonces ya se van generando diferentes espacios, diferentes métodos o metodologías para poder instaurar este tipo de sentencias. Gracias. Adelante, doctora, adelante. La pregunta formulada por doctor, hablábamos de cosas, estado de cosas inconstitucionales, ¿no?, que obedece básicamente a un tema de voluntad política, que no les importa tener en consideración la afectación de los derechos fundamentales. Estamos hablando de un tema estructural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo revertir ello? Si el mal es estructural, el remedio tiene que ser estructural. Y si el remedio va a ser estructural, obviamente van a pasar muchos años. Bastantes como los que indican el doctor al citar la jurisprudencia que tiene 7, 4, 7, 8, 10. Pero yo creo que lo importante para cambiar todo este panorama es comenzar. Dar un punto de inicio, dar un punto de partida, como lo acaba de decir el doctor. Existamos peces, asumamos esa obligación, esa vocación y podamos emitir estas sentencias estructurales y no permitir más la afectación de los derechos fundamentales. Gracias. Bien, a nombre de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior de Justicia de Junín, queremos agradecer infinitamente a todos y cada uno de ustedes por haber accedido a esta invitación con esta conferencia magistral del activismo judicial, las sentencias estructurales, a cargo del doctor Dante Reinaldo Torres Ortiz. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo 22 de agosto para otra actividad muy importante. Muy agradecido, hasta la próxima. Buenas noches.